Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo habló. La gente, admirada, decía: jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían: es por el príncipe de los demonios que él expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Pronunciemos Fiat, 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 Reina del Cielo, día 17. Corresponder a la gracia divina, volumen 4, 182. Obrar recto y simple, volumen 2, 27. Ruega por quienes difunden este bien, volumen 25, 21. Reparo por el mal uso de la lengua, hora 20. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 9, 38. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pronunciemos juntas: Fiat, Fiat. Y mi amor materno encerrará en ti la vida de la divina voluntad. ¿Cómo te debe importar el hacer y el vivir de voluntad divina? Mi potencia existe todavía. Hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma. Pero para hacer esto, quiero el tuyo. Por sí solo no se puede hacer un verdadero bien, sino que siempre entre dos
se hacen las obras más grandes. Dios mismo no quiso hacer las cosas por sí solo, sino que me quiso a mí junto para formar el gran prodigio de la encarnación, y en mi fiat y en el suyo formó la vida del hombre y Dios. Se ajustó la suerte del género humano. El cielo no estuvo más cerrado. Todos los bienes venían encerrados en medio a los dos fiat. Por eso pronunciemos juntas, fiat, fiat, y mi amor materno encerrará en ti la vida de la divina voluntad. Mateo 9, 33 a 34. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. Pero los fariseos decían, Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús habla al Padre Santo de la humildad y de la correspondencia. Continuando mi habitual estado, oía que en mi interior el bendito Jesús rezaba diciendo: Padre Santo, glorifica tu nombre, confunde y ocúltate a los soberbios y manifiéstate a los humildes, porque solo el humilde te reconoce por su Creador y se reconoce como tu criatura. Dicho esto, no se dejó oír más. Si bien yo comprendía la fuerza de la humildad ante Dios, me parecía que no tiene ninguna duda en confiarle los más preciosos tesoros. Más bien todo está abierto para los humildes. Ninguna cosa está bajo llave. Todo lo contrario para los soberbios. Más bien parece que les pone un lazo en los pies para confundirlos a cada paso. Poco después se ha hecho ver otra vez y me ha dicho: Hija mía, si un cuerpo está vivo, se conoce por el calor interno continuo, porque se puede dar que mediante algún calor externo se pueda calentar, pero no viniendo de la verdadera vida, pronto vuelve a enfriarse. Así el alma se puede conocer si está viva a la gracia, si su vida interna está viva en el obrar, en amarme, si siente la fuerza de mi misma vida en la suya. Si en cambio es por cualquier causa aparente que se calienta, hace algún bien y después se enfría, regresa a los vicios, comete las acostumbradas debilidades. Hay una gran certeza de que está muerta a la gracia, o bien está en los últimos extremos de la vida. Así se puede conocer si verdaderamente soy yo quien voy al alma, si siente mi gracia en su interior y todo su bien se funda en su interior. Si en cambio todo es externo y nada advierte en su interior de bien, puede ser obra del demonio. Mientras esto decía, ha desaparecido, pero poco después regresó y ha agregado: Hija mía, qué terrible puede ser para las almas que han sido muy fecundadas por mi gracia y no han correspondido.
la nación hebrea la más predilecta, la más fecundada, no obstante, la más estéril. Y toda mi persona no produjo aquel fruto que produjo Pablo en las otras naciones menos fecundadas, pero más correspondientes, porque la incorrespondencia a la gracia ciega al alma y la hace equivocarse y la dispone a la obstinación, aún frente a cualquier milagro. Mateo 9, 36. Estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Que quieras hacerte aconsejar por 2 o 3 sacerdotes de los más buenos y santos y aún doctos, para tener luz y hasta para hacer lo que quiero yo en las cosas que se deben hacer, como es el consejo de los buenos y la oración, esto yo lo permito. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 27. Jesús se lamenta del confesor. Esta mañana, estando en mi habitual estado, mi adorable Jesús ha venido y al mismo tiempo vi al confesor. Jesús se mostraba un poco disgustado con él, porque parecía que el confesor quería que todos aprobasen que lo mío era obra de Dios, y casi quería convencer a otros sacerdotes con manifestarles alguna cosa de mi interior. Jesús se ha vuelto al confesor y le ha dicho: esto es imposible, hasta yo tuve contrarios, y esto en personas de las más notables, y también sacerdotes y otras dignidades tuvieron que decir sobre mis santas obras, hasta tacharme de endemoniado. Estas oposiciones, aun por personas religiosas, yo las permito para hacer que a su tiempo pueda relucir más la verdad. Que quieras hacerte aconsejar por 2 o 3 sacerdotes de los más buenos y santos y aún doctos para tener luz y hasta para hacer lo que quiero yo en las cosas que se deben hacer, como es el consejo de los buenos y la oración, esto yo lo permito, pero el resto no. Sería querer hacer un derroche de mis obras y ponerlas en burla, lo que mucho me disgusta. Después me dijo a mí: lo que quiero de ti es un obrar recto y simple, que del pro y del contra de las criaturas no te preocupes, déjalas pensar como quieran, sin tomarte el más mínimo fastidio, pues el querer que todos sean favorables es un querer desviarse de la imitación de mi vida. Mateo 9, 38. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Como es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan, a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. Y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 21, párrafos 2 y 3, enero 13, 1929. Hija mía,
Cuando un bien es universal y debe y puede llevar bien a todos, es necesario que pueblos enteros, y si no en todos, en gran parte, sepan el bien que deben recibir y con las oraciones, suspiros, deseos y obras impetren un bien tan grande, de manera que el bien que quieren quede concebido primero en las mentes, en los suspiros, en los deseos, en las obras y hasta en los corazones, y después le viene dado en realidad el bien que suspiraban. Cuando un bien que se debe realizar es universal, se requiere la fuerza del pueblo para conseguirlo. En cambio, cuando es individual o local, puede bastar uno para obtener el intento. Así que antes de venir sobre la tierra y quedar concebido en el seno de la soberana del cielo, puedo decir que fui concebido en las mentes de los profetas, y yo confirmaba y daba valor a esta especie de concepción en ellos, con mis manifestaciones del cuándo y del cómo debía venir sobre la tierra para redimir al género humano. Y los profetas, fieles ejecutores de mis manifestaciones, hacían de heraldos, manifestando con sus palabras a los pueblos lo que yo había manifestado de mi venida a la tierra. Y concibiéndome en las palabras de ellos, hacían volar de boca en boca la noticia de que el Verbo quería venir a la tierra. Con esto no solo quedaba concebido en la palabra de los profetas, sino que quedaba concebido en la palabra del pueblo, de modo que todos hablaban de ello y rogaban, suspiraban al futuro Redentor. Y cuando fue difundida en los pueblos la noticia de mi venida sobre la tierra, y un pueblo casi entero, a cuya cabeza estaban los profetas, rogaba, suspiraba con lágrimas y penitencias, quedando en la voluntad de ellos como concebido. Entonces hice venir a la vida a la reina, en la cual debía concebirme en realidad para hacer el ingreso en un pueblo que desde hacía 40 siglos me suspiraba y me deseaba. ¿Qué delito no habrían cometido los profetas si hubiesen ocultado, escondido en ellos mismos mis manifestaciones sobre mi venida? Habrían impedido mi concepción en las mentes, en las oraciones, palabras y obras del pueblo, condición necesaria para que Dios pudiera conceder un bien universal, como era mi venida a la tierra. Ahora, hija mía, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano, y siendo también este un bien universal, que queriendo todos pueden entrar en él, es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino que formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las criaturas. Mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. Como es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan, y no solo eso,
sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas, si éstos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, ¿no es tal vez un delito? Por eso te recomiendo, por parte tuya, no omitir nada, y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9, 34. Pero los fariseos decían, Él expulsa a los demonios, por obra del príncipe de los demonios. Adoro tu santísima boca. Te agradezco y reparo por el mal uso de la lengua. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 20. Adoro tu santísima boca y te doy gracias por tus primeros llantos, por la leche que mamaste, por las palabras que dijiste, por todos los besos que le diste a tu Santísima Madre, por el alimento que tomaste, por la amargura de la hiel, por la sed ardiente que padeciste sobre la cruz, y por todas las oraciones que elevaste a tu Padre. Y te pido perdón por todas las murmuraciones, las conversaciones malas y mundanas que se hacen, y por todas las blasfemias que dicen las criaturas. Quiero además ofrecerte tus santas conversaciones en reparación de todas las malas conversaciones, la mortificación de tu gusto para reparar las gulas y todas las ofensas que se hacen con el mal uso de la lengua. Y quiero ofrecerte todo lo que sufriste en tu santísima boca, para darte toda la gloria que todas las criaturas te hubieran dado si ninguna hubiera osado ofenderte con el sentido del gusto y el abuso de la lengua. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido.
se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.